Bienvenidos con todos. El día de hoy tenemos el placer de presentar con ustedes la charla nombrada Nadando hacia el futuro en investigación biomédica, el potencial de los peces cebra sobre los modelos tradicionales. El día de hoy tenemos a una invitada especial, Brenda Delfín, mucho gusto. Bueno, gracias por venir a esta charla. Nos encantaría que te presentaras de manera súper corta. Hola, ¿qué tal? Gracias, Cori, por la introducción. Bienvenidos y bienvenidas también, como dice Cori, a esta charla, este conversatorio en realidad, en el que vamos a conocer un poco más sobre los peces cebra o quizás comenzar a conocer los peces cebra como un modelo animal de investigación biomédica. Vamos a conocer un poco sobre por qué es tan importante, por qué ha cobrado relevancia en las últimas décadas en el mundo de la ciencia, de la investigación. Y también vamos a revisar un poquito sobre las aplicaciones, los usos que hay y también qué es lo que tenemos nosotros en el Bioterio PC Cebra, ¿no? Como mencionaba Cori, soy Brenda Delfín, bueno, pertenecemos al Vicerrectorado de Investigación. En realidad queremos que cada vez más personas de peces cebra del país y estaríamos encantadas de poder contar con nuevos aliados, nuevos proyectos, nuevos colaboradores, ¿no? De las instituciones que crean conveniente, con los investigadores que les llame la atención. No duden en contactarme, mi correo está ahí, brenda.delfin.upch.pe, que con mucho gusto podría conversar con ustedes, resolver sus dudas, ver qué posibilidades hay de colaborar, de hacer algo juntos, juntas. Y bueno, entonces de eso va un poco la charla. Cabe mencionar también que es en el marco de las actividades descentralizadas de 2024 que impulsa el CONCITEC y que en realidad pueden ustedes revisar qué otras actividades descentralizadas hay entrando a la página www.peruconciencia.pe. Y creo que con eso ya estamos, ¿no? No sé si me olvido de algo, Cori. Bueno, también puedes dar una pequeña introducción sobre ti, Cori. Claro. Bueno, mucho gusto con todos. Soy Cori. Actualmente soy practicante del laboratorio, bueno, del laboratorio de peces. La verdad es súper encantado de estar aquí en este conversatorio, ya que me parece, el pez ahora me parece un animal de investigación súper bacán y sería genial que más personas lo conozcan. Así que, sin más que decir, no dudan de utilizar el chat vía YouTube y también vía Facebook para hacer cualquier pregunta y duda que tengan. Vamos a comenzar. Bien, sí, comencemos. Bueno, y para comenzar esta charla, este conversatorio, que también te invito, Coria, a que participes si es que hay algún detalle por ahí que se me pasa o algo que también quieras agregar a lo que esté mencionando, por favor, siéntate libre también de hacerlo. Quisiera comenzar hablando de los modelos animales en investigación, ¿no? Porque por ahí que hay personas que pueden estar pensando, pero ¿y qué tiene que ver un pez con investigación y con investigación biomédica? No sé, como puede sonar un poco extraño, ¿no? Entonces, primero vamos a saber qué es un modelo de investigación, o tenerlo claro, un modelo animal de investigación. Entonces, yo creo que definitivamente todas deben haber escuchado o visto en alguna película, por ejemplo, ratas o ratones de laboratorio, ¿no? Y entonces, a partir de ellos, bueno, se conoce muchos temas muy importantes en la biomedicina, ¿no? Cómo funcionan los organismos, cómo funcionan los sistemas, cómo funcionan nuestros cuerpos en la salud y en ciertos contextos de enfermedad también. Pero así como existe la rata y el ratón, en realidad existen muchos otros animales también que son modelos para la investigación. ¿Y qué significa que sea un modelo? Que son animales que normalmente tienen ciertas características que los hacen especialmente beneficiosos para poder entender mejor tales o cuales procesos, ¿no? O para que puedan ser utilizados en investigación. Entonces, por ejemplo, así como existe la rata y el ratón,
Existe también las moscas, por ejemplo, o también los gusanos y también los peces, ¿no? Hay peces de laboratorio, así como hay un montón de peces también. Los peces de laboratorio por excelencia, por así decirlo, son los peces cebra, que son los que estamos viendo en la parte inferior derecha. Se le llama peces cebra porque, bueno, tiene estas rayitas horizontales, ¿no? Así que, bueno, podemos pasar quizás a la siguiente diapositiva, Cori. Entonces, ¿qué son los peces cebra? Su nombre científico es Danio rerio. Y en alguna de las diapositivas van a ver que dice ZF por su nombre en inglés, que es zebrafish. Y bueno, son originarios del sur de Asia, en realidad de alrededor de la India más o menos, y viven en climas tropicales y en aguas muy poco profundas, como por ejemplo riachuelos o cultivos de arroz. Esto es importante, todas estas características son importantes porque cuando nosotros en el bioterio, como en el bioterio de peces cebra que tenemos en la Universidad Cayetano Heredia, tenemos que tratar de emular en gran medida las condiciones naturales de este pececito para que se sienta, digamos, tranquilo, ¿no? Para que no esté estresado, porque cualquier tipo de estrés podría alterar también no sé, los experimentos en los que se le utilice, por ejemplo, ¿no? Es un teleósteo, esto quiere decir que pertenece a la familia de los vertebrados. Esto también es súper importante y vamos a ver en un momento por qué. Miden alrededor de 3 a 5 centímetros, entonces son muy pequeñitos. Eso también es una enorme ventaja en la investigación porque, por ejemplo, comparado con roedores, que para tener, por ejemplo, 10 roedores necesitas, no sé, tanta área, ¿no? En esa misma área en la que tienes 10 roedores puedes tener, no sé, voy a inventar un número como, no sé, 80 peces, 50 peces, ¿no? Porque son muy chiquititos y puedes tener como muchas peceras, ¿no? En algún sistema en el que las apilas, entonces el espacio que necesitas para tener muchos peces es mucho menor el que necesitarías para por ahí que criar otros organismos que también son modelos animales de investigación. Luego viven poco más de 5 años, pero en condiciones de laboratorio normalmente poco más de 3 años. Siguiente, por favor, Cori. Bien, entonces, hay un momento en la investigación biomédica en el cual los peces cebra se hacen especialmente relevantes y es cuando hay dos grupos de investigación, uno en Tübingen, en Alemania, y otro en Boston, en Estados Unidos, que de manera independiente coinciden en hacer un tipo de estudio muy interesante. Y quizás acá voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, pero quizás es necesario cierto conocimiento previo en biología o en genética para poder más o menos dimensionar lo que voy a contar. Pero digamos que lo que hicieron estos grupos fue que utilizando los huevitos de los peces cebra, porque también cabe mencionar que, como veremos más adelante, casi siempre se utilizan los huevitos de los peces, no a los peces adultos. También se puede hacer experimentos con peces adultos, ¿sí? O juveniles, pero largamente se utilizan mucho más los huevitos, los huevitos son los embriones, ¿no? Los pececitos en desarrollo, digamos, que ya lo vamos a ver en un momento también un poco más. Pero bueno, estos investigadores lo que hacen es que agarran estos huevitos de peces cebra, estos embriones, y generan mutaciones al azar, ¿no? Mutaciones quiere decir alteraciones en el ADN al azar, y bueno, esto es importante porque sabemos o recordaremos quizás del colegio que del ADN pasamos a el ARN y del ARN pasamos a las proteínas. Y las proteínas son estas moleculitas que forman enorme parte de las células y que hacen que las células funcionen bien, ¿no? Y también cumplen funciones tanto estructurales como también de, por ejemplo, sintetizar alguna molécula que necesitamos en el cuerpo o darnos energía también, ¿no? Etcétera. Tienen muchas funciones muy importantes las proteínas. Entonces, cuando estas proteínas a veces fallan, muchas veces causan lo que conocemos como enfermedades, por ejemplo, ¿no? Porque como son las maquinitas de las células, claro, si te falla una máquina, entonces te falla un proceso y por lo tanto hay algún resultado como una enfermedad, por ejemplo, o quizás no una enfermedad, pero también, por ejemplo, una deformidad o alguna alteración que no necesariamente es una enfermedad porque no causa algún efecto fisiológico relevante, digamos, pero alguna alteración hay. Entonces, cuando se hacen estas mutaciones al azar, o sea, de manera aleatoria, ellos alteran ADN que por lo tanto va a terminar alterando alguna proteína de estos embriones. Bueno, lo hacen y luego comienzan a agrupar embriones
por fenotipos similares. Esto quiere decir por resultados similares, ¿no? Por ejemplo, si a partir de estas mutaciones al azar algunos embrioncitos tenían la cola torcida, por ejemplo, bueno, entonces todos los de la cola torcida los ponían para un lado. Todos los de los que tenían, no sé, la cabeza muy chiquita o la cabeza muy grande, los ponían para otro lado. Los que tenían una aleta más grande que la otra, para otro lado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, luego lo que hacen con esto y secuenciando también el ADN de estos embriones es que hacen lo que se conoce como genética reversa, que primero tienen un fenotipo, esto es como que un resultado, digamos, de la mutación, o sea, algo perceptible, ¿no? Algo que se puede ver, que puede ser también, como les digo, el hecho de que funcione bien o mal alguna maquinita dentro de la célula. Y a partir de estos fenotipos agrupados, tratan de secuenciar el ADN y ver qué parte del ADN es el que está mutado y por lo tanto encontrar qué gen es el que, en el que recayó la mutación. Y de esta manera se han podido encontrar en realidad muchísimos genes relevantes para la biomedicina, en tanto, de nuevo, muchos de estos genes al estar mutados en peces o en humanos o en cualquier otro animal o ser vivo, al estar mutados estos genes hacen que se produzca algún efecto en el funcionamiento de las células, de los organismos, ¿no? Y esto permitió el primer gran screening, ¿no? Como que revisión, por así decirlo, de genes o de mutaciones genéticas en vertebrados, porque hasta este momento no había ningún modelo animal vertebrado que permita un estudio tan masivo. Como los peces cebra a la hora de cruzarse pueden tener cientos de embriones, cientos de huevitos de una sola, entonces esto hace que tengas un tamaño muestral enorme y por lo tanto puedas hacer pruebas como más consistentes en este sentido y hacer un screening, un tamizaje nunca antes visto en los vertebrados, ¿no? Así que es en este momento en el que comienza a tomar relevancia el pez cebra en 1996, imagínense, ya hace décadas en realidad los peces cebra son un modelo ampliamente utilizado en universidades top del mundo, así que por eso es que también en la Universidad Cayetano Heredia estamos interesados para poder comenzar a usarlo aquí en Perú también, ¿no? Siguiente, por favor, Cori. Bueno, entonces dicho esto, vamos a revisar algunas de las ventajas de los peces cebra. Y una de las primeras cosas que a veces nos preguntan es como, ay, pero ¿qué tiene que ver un pez con un humano? Entonces, si recuerdan, les comenté hace un momento que los peces cebra son también vertebrados. Esto quiere decir que tienen huesos, ¿no? Como nosotros. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la evolución, que sabemos que hace millones de años existió un organismo que era una célula, ¿no? Y desde esta célula, bueno, se generaron los primeros organismos más complejos, hasta que eventualmente ya los seres vivos comenzaron a dividirse en lo que conocemos hoy como plantas, como bacterias, ¿no? Otros microorganismos, hongos, y dentro de ellos los animales. Y dentro de los animales también, como los animales siguieron evolucionando medio que en conjunto, unos por aquí, otros por allá, y llegó un momento en el que surgen los vertebrados, ¿no? Los que tenemos huesos. Entonces, todos los que tenemos huesos, todos los vertebrados, tenemos un ancestro común, ¿no? Un primer ancestro que fue el que, digamos, comenzó a desarrollar esto que conocemos como huesos, y a partir del cual se generan los vertebrados de hoy en día. Entonces, parezca mentira o no, entre los peces cebra y los humanos no hay tanta lejanía, en tanto ya somos vertebrados, tanto ellos como nosotros. Y esto hace que, por ejemplo, a nivel genético haya un 70% de similitud entre los peces cebra y los humanos. E incluso con genes que tienen que ver con genes que están relacionados a enfermedades, por ejemplo, en realidad hay hasta un 80% de similitud de nuevo a nivel genético entre los peces y los humanos. Entonces, es un montón en realidad. Claro, esto no quiere decir que lo que ocurre en los peces ocurre en los humanos, porque claro, los humanos somos organismos mucho más complejos, los mamíferos en general, pero sí quiere decir que los peces cebra pueden servirnos para poder entender a grandes rasgos muchos procesos a nivel biológico en general, a nivel fisiológico, ¿no? Que esto incluye todo a nivel genético, bioquímico, molecular, celular, de comportamiento, ¿no?
y de esta manera entender en los peces para saber más o menos qué puede estar ocurriendo en otros organismos, como por ejemplo nosotros, los humanos o los roedores, ¿no? Siguiente, por favor, Cori. En esta imagen, por ejemplo, vemos que en cada columna, ¿no? En vertical, hay una especie distinta. La primera columna es pez, la siguiente es salamandra, la siguiente es tortuga, pollo, etcétera, ¿no? Y bueno, y la última es humano. Pero lo que podemos ver, lo que llama la atención es que en la primera fila, en la primera parte horizontal, todos son igualitos, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que cada columna es como representaciones del desarrollo embrionario, ¿no? O sea, como que un embrión temprano en la primera fila, un embrión un poco más intermedio, más desarrollado en la segunda fila, y un embrión ya mucho más desarrollado, probablemente casi llegando a término en la última fila. Entonces, lo que podemos ver es que en el desarrollo embrionario temprano, en la primera fila, casi todos los organismos son idénticos, ¿no? Son muy similares. Entonces, cuando Haeckel nota esto, un investigador del siglo XIX, nota esto justo estaba en el contexto de que ya Darwin estaba proponiendo la teoría de la evolución, ¿no? Entonces es muy curioso porque si todos estos animales comparten tal similitud en tal momento del desarrollo, eso respalda que hay algo también en común detrás, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, la parte genética. Y algo curioso también de todos estos organismos es que todos son vertebrados, como mencioné. Entonces, esto nada más es como que una evidencia, un apoyo visual al hecho de que efectivamente compartimos mucho en común, a pesar de que, claro, luego ya comenzamos a ser más distintos, ¿no? Siguiente, Cori, por favor. Y en otras ventajas de los peces cebra en investigación biomédica, como les decía, es la similitud genética, pero también está que son muy económicos, como les mencionaba, los espacios, por ejemplo, son mucho más reducidos, ¿no? O el mantenimiento, por ejemplo, si se quiere hacer un proyecto grande entre utilizar cultivos celulares o utilizar roedores, en realidad, en cuanto a la cantidad de embriones que se pueden utilizar y el material, es mucho más económico también utilizar peces cebra, ¿no? También tienen rápidos tiempos de regeneración y esto quiere decir que desde un huevito hasta que tenemos ya peces adultos, pueden pasar, no sé, 3 meses, 4 meses y ya podemos tener peces que pueden estar listos para reproducirse y a su vez tener huevitos, más huevitos, ¿no? Luego que tiene una progenie numerosa, y esto es súper importante también, porque a nivel de investigación sabemos que tenemos que tener un número estadístico mínimo, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo vea a una persona haciendo una cosa y decir, ah, todas las personas hacen esto. Eso no es correcto, ¿no? Porque solamente estoy viendo a una persona. Y eso como que se va extrapolando en realidad de manera proporcional. Si veo a 100 personas haciendo lo mismo, como que ya puedo comenzar a pensar, ah, quizás sí es algo que hacen las personas, ¿no? Y si veo como a 1 millón de personas haciendo lo mismo, es como que, bueno, ya, esto creo que sí lo hacen todas las personas, ¿no? Mientras más cantidad de individuos observados tengamos, entonces la conclusión es más sólida. Entonces, si es que vemos, por ejemplo, como les dije, de un par de peces cebra, de una hembra y un macho, se obtienen 200, 300 embriones, por ejemplo. Entonces, el tamaño muestral es súper grande y además tiene una baja variabilidad genética porque al ser hermanos, ¿no? No es como que el ADN entre ellos varía mucho porque son hermanos, entonces si yo le pongo un tratamiento, el resultado que yo tenga es más fácilmente atribuible a que en efecto tiene esa influencia en el embrión, a pensar como, ah, no, pero quizás este grupo de organismos tiene algo en el ADN, este otro grupo tiene otra cosa en el ADN, ¿no? Bueno, la variabilidad genética es menor porque son hermanos y por lo tanto hace que sea más robusto también la interpretación de resultados. Otra cosa también es que es un organismo bastante sencillo, tiene fenotipos bastante inmediatos, como es menos complejo que un humano o que un roedor. Eh, a un humano, un roedor o algún otro animal un poco más complejo se le hace algún tratamiento, por ejemplo, y puede pasar que tiene mecanismos internos que regulan de tal forma que
no veo ningún efecto. Entonces yo puedo decir, este tratamiento no sirve de nada, ¿no? O este tratamiento no tiene ningún efecto. Y con tratamiento me refiero a tanto un tratamiento farmacológico como cualquier otro tratamiento. Puede ser, por ejemplo, exposición a alguna sustancia, ¿no? Por ejemplo. Pero al tener un poco menos estos mecanismos en los peces cebra, es mucho más sencillo notarlo y además que es más fácil notar los fenotipos también porque es un organismo muy observable. Ya voy a hablar un poco de eso después en los embriones, pero adelantando un poco tiene que ver con que son transparentes, por ejemplo, ¿no? O que tienen un desarrollo externo. Pero son organismos muy fácilmente visibles. Y también en cuanto, por ejemplo, al comportamiento, que es, por ejemplo, el patrón de nado, ¿no? Si las larvas nadan haciendo ciertas formas, o si los adultos nadan por arriba, por abajo, por en medio, se alejan, se acercan. Todo esto es entendido como comportamientos y también es como que ellos responden muy rápidamente a estímulos y alteran sus comportamientos, por ejemplo, y uno puede tener una lectura más o menos de qué o de qué manera este estímulo está afectando al pez en base a cómo ha cambiado su comportamiento, ¿no? Al pez o a la larva, ¿no? Que las larvas son como los peces bebitos o niños, digamos. Eh, Luego que es una especie muy bien descrita, como les digo, hace décadas ya se utiliza muchísimo en la ciencia. Entonces, en cuanto a genoma y en cuanto al patrón de nado que les estaba contando, ya está muy bien descrito. Entonces, esto es bueno también porque quienes se animan a estudiar cualquier tema con peces cebra, ya no parten de cero, sino que tienen una base muy sólida detrás, a partir de la cual pueden plantearse mejores preguntas, mejores hipótesis, desarrollar experimentos más certeros. Y luego también está que es una tendencia mundial el utilizar peces cebra porque cumple con tendencias éticas, ¿no? Alrededor del mundo, que está relacionado a reducir, reemplazar y refinar, ¿no? Esto tiene que ver con que, por ejemplo, cada vez se utilicen menos organismos animales para la investigación. Como les decía, se utiliza un par de adultos, por ejemplo, en el caso de los embriones o de las larvas, se utiliza un par de adultos para obtener los embriones y los adultos, obviamente, se les trata con mucho cuidado, ni se enteran básicamente de lo que está pasando, se les devuelve a sus peceritas, todo bien, todo tranquilo. Eh, y además que de un par de peces se obtienen cientos de embriones, esto hace también que la manipulación de los animales, en este caso los adultos, sea mucho menor, ¿no? Y bueno, también los embriones como, bueno, están desarrollándose recién y además que tienen un sistema nervioso un poco más primitivo, también cumple con el hecho del refinamiento, que refiere al hecho de que no se produce, o sea, minora muchísimo el dolor o el sufrimiento que se puede estar causando, ¿no? Si es que acaso se genera alguno, ¿no? Es un modelo que cumple con estas tendencias a nivel mundial. Y bueno, y también otro beneficio es que hay muchas certificaciones a nivel mundial que ya están utilizando peces cebra, como por ejemplo certificaciones de la OSD o ensayos de la OSD o también de la Unión Europea, ¿no? Que validan protocolos utilizando peces cebra. En cuanto a los embriones, que como les decía, son largamente lo más utilizado en el mundo de los peces cebra, tienen muchas ventajas, por eso son tan utilizados. Primero que, bueno, son fácilmente manipulables porque recuerden que los peces tienen una fertilización externa, o sea, en este caso los peces cebra tienen una suerte de cortejo y a partir de este cortejo la pez hembra libera óvulos al agua, el pez macho libera espermatozoides al agua y es en el agua donde ocurre la fertilización. Entonces, es ahí donde salen o se crean los huevitos, digamos, los embriones, y al tener un desarrollo externo y no dentro de la madre, como por ejemplo en roedores, que si quieres estudiar algo del desarrollo o quieres ver algo de los embriones mismos o necesitas usarlo, tendrías que abrir a la madre, por ahí que la madre ya no soporta eso. Este es un procedimiento sumamente invasivo, además que eso ya corta el desarrollo del embrión mismo, ¿no? Entonces, acá no, porque el desarrollo de por sí ya es externo, no tienes que básicamente ni tocar a los adultos, y esto permite que al desarrollarse externamente se les pueda manipular en el sentido de que, por ejemplo, se les puede
inyectar cosas, se les puede también poner o incubar en alguna sustancia de interés, ¿no? Se les puede también pasar de un lugar a otro muy fácilmente, porque además son súper, súper chiquititos, miden menos de 1 milímetro cada uno de los, de diámetro, cada uno de los huevitos, ¿no? Luego, como les decía, tiene un crecimiento externo que tiene que ver con lo manipulables que son. Los embriones son transparentes y eso es una enorme ventaja. Como pueden ver en la fotito que está ahí, tanto el cascarón, que se le llama corión, como el embrión en sí son transparentes, literalmente se puede ver a través de ellos. Y esto es súper útil porque eh, muchos de los organismos, y no todos los organismos perdón, todos los órganos que estudiamos están dentro del organismo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estudiar el cerebro, quiero estudiar el sistema nervioso, quiero estudiar el sistema gastrointestinal, específicamente el estómago, o quiero estudiar el sistema cardiovascular, el corazón, las venas, ¿no? Qué sé yo, esto está dentro del organismo. Entonces, de nuevo, se complica si se quiere estudiar en algún otro animal o en algún otro organismo en general, pero en los embriones y las larvas de peces al ser transparentes se facilita muchísimo el poder observar el desarrollo o cómo reacciona tal o cual sistema porque es transparente, ¿no? Y bueno, si bien es transparente incluso varios de estos tejidos dentro, hay ciertas técnicas que se pueden utilizar para que, por ejemplo, tales tejidos tengan fluorescencia y de esta manera poder ver más fácilmente como que por contraste qué es lo que puede estar pasando con algún tejido o algún órgano o algún tipo de célula de interés, ¿no? Otro beneficio, otra ventaja es que los embriones y las larvas son muy permeables. Esto de nuevo quiere decir que las puedo incubar con alguna sustancia y fácilmente van a entrar en el embrión o en la larva y por lo tanto voy a poder ver el efecto de lo que estoy incubando y que también tiene muy rápidos tiempos de desarrollo. Hola, Cori. Ya se me cortó, me parece. Sí, a mí creo que también se me cortó un poco. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Sí, ahí está. Ya. Entonces, para explicar esta parte, como les decía, una de las enormes ventajas de los peces cebra es que tiene un desarrollo rapidísimo y esto es una ventaja enorme para la investigación, porque ustedes ven en la primera imagen superior izquierda como una bolita, ¿no? Y luego va teniendo la primera célula, luego esta célula se divide en dos, luego se divide en cuatro, luego se divide en ocho, y todo esto pasa en un par de horas, a lo mucho. Entonces, para las 24 horas, por ejemplo, ya tenemos ahí un organismo que, si ustedes ven, en la última fila es como que el cuarto organismo, el cuarto bichito comenzando de la derecha, es un organismo ya 24 horas, que si notan ya tiene ojos, tiene cabeza, tiene el cuerpo, ¿no? Y para los 3 días de desarrollo, es decir, del día, teniendo en cuenta que el día cero es el día de la fertilización, o sea, cuando tenemos una célula, luego dos células y esto, para el día 3 de desarrollo, o sea, uno, 2, 3, ya se tienen casi todos los tejidos determinados o diferenciados. Entonces, el desarrollo es sumamente rápido, o sea, literalmente ocurre frente a tus ojos la división celular, la migración de las células, la diferenciación de las células. Y esto, como les digo, en investigación es muy, muy importante porque permite hacer experimentos mucho más rápido o repeticiones más rápido, o si algo sale mal, poder volver a hacerlo en un tiempo más corto, ¿no? Aminora tiempos en general muchísimo, entonces también permite hacer más experimentos de lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás trabajando con un organismo que para tener estas estructuras, como en los roedores, por ejemplo, le puede tomar semanas, o en los humanos esto podría tomar meses, el tiempo que le toma al pez era 3 días desarrollar estos tejidos. Eh, si tú tienes que esperar tanto tiempo, obviamente con humanos no se hacen este tipo de experimentos, pero si tienes que hacer experimentos con roedores y esperar un par de semanas,
y además es más complejo y tal, entonces también te limita el número de experimentos que puedes hacer, ¿no? Porque tendrías que esperar más tiempo y más tiempo. En cambio, no solamente el hecho de las repeticiones o de volver a hacer experimentos es beneficioso con un modelo tan rápido, sino que te permite hacer más experimentos también, ¿no? Porque en un mismo mes, por ejemplo, podrías hacer, no sé, 5 tipos de experimentos distintos desde distinto enfoque para complementar y poder responder a una pregunta de una manera más sólida, ¿no? Siguiente, por favor, Cori. Luego, para darles una idea un poco de cómo es que en el bioterio de peces cebra mantenemos a los peces o cómo obtenemos estos embriones, primero en la primera imagen estamos viendo, bueno, un sistema, un acuario, ¿no? Normalmente los peces cebra en un bioterio se encuentran en un tipo de acuario que es como varias peceritas, hay algún tipo de flujo de agua, ¿no? Esto puede variar mucho entre bioterio y bioterio, pero todos los bioterios al fin y al cabo tenemos más o menos esta manera de funcionar, ¿no? El tener un sistema en el cual están las peceras, hay un flujo de agua, el agua evidentemente tiene ciertos parámetros que están muy controlados, además también al ser un bioterio que mantiene condiciones muy específicas y muy estandarizadas de vida para estos peces, también se controla la temperatura, se controla obviamente, por ejemplo, el que no ingrese ningún tipo de patógeno, no sé, la salinidad, el pH, etcétera, ¿no? Se controlan muchas cosas para que los peces estén en óptimas condiciones, se controla también la alimentación, evidentemente. Entonces, a partir de algún tanque o alguna pecerita en la que viven estos pececitos, se les pasa algo que se conoce como un tanque de cruce, que lo ven acá en la parte superior derecha, ¿no? Donde se selecciona, a veces se puede seleccionar una hembra, un macho, a veces algunas hembras, algunos machos, ¿no? Como que más de cada uno. Y el punto es que en este tanque de cruce más pequeñito, como que hay cierto cortejo, como les mencionaba hace un rato, ahí liberan a los huevitos y bueno, luego estos huevitos se recogen y a los adultos se les devuelve a su pecera original donde viven y estos embriones se ponen en unas plaquitas Petri, que como vemos acá está en la parte inferior derecha. Miren ahí la placa Petri, que normalmente es como que de este tamaño. Las placas Petri tienen normalmente las más comunes 9 o 10 centímetros de diámetro, no son tan grandes. Y miren ahí, no sé si ven como que un montón de puntitos, 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 porque como les decía, los embriones son súper, súper chiquititos. Que de nuevo eso también es una ventaja para la experimentación, ¿no? Porque puedes tener varios embriones en un mismo lugar. Eh, Bien, entonces creo que podemos seguir. Respecto a las líneas genéticas que tenemos en el bioterio de peces cebra de la Universidad Cayetano Heredia, en realidad una línea genética vendría a ser como una raza, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Bueno, tenemos cepas que son wild type, esto quiere decir que no tienen ningún tipo de alteración ni nada. Tenemos también una cepa golden que tiene una pigmentación reducida, sobre todo en los primeros estadios de vida. Esto hace que el pececito, la larva, sea transparente por más tiempo, entonces podemos observar por más tiempo dentro, ¿no? Los tejidos o los órganos de interés. Y luego tenemos algunas cepas que tienen fluorescencia, en ciertas regiones de interés, que esto hace que se facilite el observar justamente estas regiones, ¿no? Como les decía, por ejemplo, se puede aplicar algún tratamiento y se puede ver cómo reacciona tal o cual tejido, tal o cual tipo de célula a partir de observar en un microscopio de fluorescencia, por ejemplo, o un microscopio confocal que también tenemos en la Facultad de Ciencias de la universidad. Podemos ver cómo es que se ha alterado este tejido, esta célula, y por lo tanto comenzar a inferir el efecto de algún tratamiento, de alguna sustancia, ¿no? Siguiente. Y también en el bioterio podemos generar líneas a partir del interés de los investigadores. Por ejemplo, se puede, como les mencionaba hace un rato, se pueden hacer microinyecciones, como vemos en la imagen acá inferior, central inferior, porque como son muy chiquititos los embriones, se puede inyectar algo a través de un micromanipulador, un microinyector, que como les digo tenemos en el bioterio. Y se puede, por ejemplo, inyectar CRISPR-Cas, que es un sistema muy utilizado en estos últimos años para edición genética, o también se puede inyectar genes con estas proteínas fluorescentes que les mencionaba, para que ciertos tejidos o ciertas células de interés sean fluorescentes
y por lo tanto permite estudiarlos específicamente, ¿no? Eso se puede generar también, si es que no existe, se pueden crear. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya que hemos hablado un poco de qué es el modelo, cómo es que lo podemos utilizar, vamos a hablar también un poco sobre en qué se puede estudiar con PCCebra, ¿no? Se puede hacer un montón de cosas dentro de la biomedicina, que es en lo que nos vamos a centrar. Cabe mencionar también que los PCCR se pueden utilizar en un montón de otras áreas también, ¿no? Se puede utilizar, por ejemplo, en estudios de sostenibilidad, de control de calidad, de, no sé, screening de sustancias, también en educación, por ejemplo, en educación en ciencias, se puede utilizar en un montón de áreas distintas, en biotecnología, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre qué se puede utilizar, para qué se puede utilizar PCCR, pero en el contexto de investigación biomédica, ¿ok? Siguiente, por favor, Cory. Bien, entonces, por ejemplo, se puede utilizar los PCCR para estudiar la biología del desarrollo. La biología del desarrollo es la rama de la biología que estudia, como bien dice su nombre, el desarrollo de los seres vivos en que pasemos de ser todo un organismo con distintos tipos de células y totalmente funcional, ¿no? Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Disculpa, mi Ay, internet perdón. Sí, no, me botó el internet. Ahora sí se me escucha, ¿no? Sí se me ve, se me escucha, todo bien. Sí, 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 sí te escucho de todo. Ya. Bueno, estaba comentando que la biología del desarrollo, bueno, estudia el ciclo de vida de los seres vivos, ¿no? Desde que de un espermatozoide y un óvulo forman el cigote y se desarrollan a todo un organismo con un montón de células y todas las células muy distintas y con funciones distintas y todos los procesos genéticos, moleculares, celulares, mecánicos que ocurren detrás de esto, ¿no? Y justamente el pesebre es un modelo, como que uno de los modelos centrales en la biología del desarrollo, ¿no? Siguiente, por favor, Cori. Se puede hacer también farmacología, toxicología o ecotoxicología, ¿no? Porque a partir de los PCR más o menos con la misma lógica de lo que les expliqué de la mutación que hicieron, las mutaciones aleatorias que hicieron en Tübingen y en Boston, em, más o menos con la misma lógica se pueden generar, se pueden probar sustancias, se puede probar, no sé, lo que se quiera probar, em, con embriones de peces cebra y ver también qué fenotipo se genera, si es que se genera algún fenotipo, ver si este fenotipo es letal o no, ver qué tipo de alteraciones causa, ¿no? Y a partir de esto, por ejemplo, determinar dosis letales, determinar también si es que es tóxico, perdón, si es que es teratogénico, qué tipos de toxicidad genera, y a partir de ese tipo de toxicidad también se puede hacer biología molecular, por ejemplo, para poder entender mejor estos efectos, ¿no? Siguiente, por favor, Cori. Otra cosa es que también los PCR se utilizan bastante en el estudio de cáncer. Por ejemplo, uno de los tipos de estudio más clásicos es que se introduce o se trasplanta a los peces cebra, sobre todo en larvas y juveniles, por ejemplo, que son todavía un poco más transparentes. Se les inserta,
trasplanta algún tipo de tumor, que puede ser un tumor de humano, un tumor de pez mismo, porque los peces también tienen cáncer de manera espontánea, como los otros seres vivos, como los otros animales, mejor dicho. Y entonces, este tumor, por ejemplo, que se les trasplanta, podría estar marcado con algún tipo de fluorescencia. Entonces se puede ver en el tiempo cómo este tumor no sé, por ejemplo, se expande o crece, ¿no? Y a partir de eso se puede dar algún tipo de tratamiento, por ejemplo, incubar a los pececitos con algún fármaco y ver si es que este tumor se hace más chiquito, más grande, si se extiende, si no se extiende, si estuvo extendido y más bien retrocedió, no si hubo una metástasis y está retrocediendo. Se pueden probar muchos tipos de fármacos. También, además, los peces cebra, como les decía, desarrollan cáncer de manera natural. Entonces, también son un modelo para estudiar cáncer o aparecer de manera espontánea, por así decirlo, ¿no? Y de los mecanismos genéticos que llevan a esto, o genómicos también. Siguiente, porfa, Cori. Bueno, también es un modelo muy interesante para estudiar tuberculosis porque, bueno, la tuberculosis se genera por un bichito, una bacteria que se llama el Mycobacterium tuberculosis y digamos que su primo hermano, el Mycobacterium marinum, infecta a los peces cebra de manera natural. Y como que el ciclo de la enfermedad, por así decirlo, del Mycobacterium marinum es muy similar al de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que primero es como que se enquista en una suerte de granulomas, ¿no? Que por ahí que pueden estar en latencia, por ejemplo, y luego se activan, etcétera. Entonces, todo este ciclo de enfermedad también lo replica el Mycobacterium marinum en los peces cebra, y es por eso que sirve bastante también para poder, por ejemplo, probar fármacos o tipos de resistencias, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, en cuanto a regeneración de tejidos, los peces cebra son un modelo súper interesante porque regeneran súper bien. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo no parece, pero es un corazón, un dibujo de corazón de peces cebra, de un pez cebra adulto, y algo que a veces se hace como experimentación para regeneración cardíaca, es que o mejor, voy a comenzar porque esto es importante. Esto es importante porque, por ejemplo, hay humanos, ¿no?, que sufren infartos. Y los infartos o algún otro tipo de daño cardíaco causan como si fueran unas heridas en el tejido cardíaco y luego este tejido, bueno, se sana, pero a veces quedan como cicatrices y estas, no a veces, quedan cicatrices. Y estas cicatrices hacen que, bueno, que después del infarto una persona pueda estar viva, hacer sus cosas y tal, pero no queda el corazón exactamente igual. Entonces la persona ya tiene más riesgo a sufrir otro infarto en el futuro, o tiene que cuidarse más, ya está, en general ya está en más riesgo, porque tiene esta como cicatriz, digamos, ¿no? Pero los peces cebra, por ejemplo, si tienen una herida en el corazón, ¿no? Incluso si se les genera esta herida de manera mecánica, artificial, lo regeneran completamente, no les queda ninguna cicatriz, nada, ¿no? La regeneración es muy, muy completa. Entonces, se está estudiando los mecanismos detrás de esta regeneración de los corazones en los peces cebra para ver si es que es posible inducir este mismo nivel de regeneración en corazones humanos, ¿no? O quizás de otras especies también. Siguiente, por favor, Cori. Lo mismo en extremidades también, ¿no? Por ejemplo, los peces a veces, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Si es que están huyendo de un depredador o algo, o tienen un encuentro con alguna otra especie, puede ser que, no sé, les coman la aleta, por ejemplo, ¿no? O les coman parte de las agallas, no sé, o les coman incluso parte de la piel. Y los peces regeneran eso, ¿no? Vuelven a construir su aleta, a construir su agalla, a construir su piel, tejidos, todo. Entonces, en general, son muy buen modelo de regeneración. Siguiente, Cori, por favor. Y lo mismo también con la médula espinal, ¿no? Hay personas que lamentablemente sufren accidentes, por ejemplo, de tránsito, y si tienen un daño en la médula espinal, lo que pasa es que, bueno, no pueden luego moverse, ¿no? O pueden quedar parapléjicos, o sin poder caminar, o sin poder mover cierta extremidad. Pero en los peces cebra, de nuevo, se regenera completamente, entonces
Esto hace que sea de nuevo un modelo muy interesante de estudio, ¿no? O sea, es increíble cómo, a pesar de que se les puede como básicamente cortar o dañar la médula espinal, y luego la regeneración es casi completa de nuevo y pueden moverse, pueden, ¿no?, vivir como normalmente lo hacían. Siguiente, por favor, Cori. Bueno, otra cosa también es que se puede estudiar neurobiología y a distintos niveles, ¿no? Se puede estudiar neurobiología, eh, ahora, por ejemplo, estamos viendo a nivel celular, ¿no? Estas son imágenes justo que fueron generadas también en el laboratorio que tenemos acá en Cayetano Heredia, anexo al bioterio de peces cebra, en el Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo. Estas imágenes específicamente fueron tomadas por mí. Y bueno, se les puede aplicar, por ejemplo, algún tratamiento a los embriones y larvas de peces cebra, embriones y o larvas de peces cebra, y se puede observar, por ejemplo, cómo puede haber una alteración en la disposición de axones, ¿no? Como vemos en la imagen del medio, en el que en el A y B están los grupos control y en el A', B' están los grupos tratados, y bueno, hay cierta alteración en los tratados respecto a los controles, ¿no? En cómo los axones, que son estas rayitas que se ven hacia abajo, crecen o están desarrollándose. Y en la imagen, en la figura que está en el lado derecho, también se puede ver alteraciones respecto a la disposición, por ejemplo, de células eh, que forman ganglios nerviosos, por ejemplo, ¿no? Que son propiamente las neuronas, ¿no? Y bueno, esto es interesante porque es algo representativo de cómo los peces cebra se pueden utilizar también a nivel, como les decía, a nivel celular, para poder ver la dinámica o ver cómo es que se van alterando células o tejidos a partir de algún tratamiento, ¿no? Con fluorescencia, por ejemplo, acá estamos viéndolo con fluorescencia, que se puede ver tanto con fluorescencia en vivo, teniendo, ¿no?, como les decía, embriones, larvas, peces que expresan fluorescencia en ciertos tejidos, o también, por ejemplo, fijando estos embriones tratados y controles con formol y luego observándolos bajo un microscopio confocal, por ejemplo, como son estas imágenes, ¿no? Siguiente, porfa. Y bueno, también sirve para hacer, para, tanto de manera individual, digamos, en sí, para hacer estudios de comportamiento, pero también porque estos estudios de comportamiento apoyan a los estudios en neurobiología, ¿no? O sea, es como que hay una retroalimentación entre ambos. Y, por ejemplo, tanto peces, larvas o como o adultos incluso, se puede utilizar para estudiar, por ejemplo, trastornos de ansiedad o para estudiar depresión, para estudiar trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o para estudiar autismo, ¿no? Para conocer más sobre diversas condiciones del comportamiento o condiciones también psiquiátricas, ¿no? Ya como la ansiedad y la depresión. De nuevo, tanto en larvas como adultos, ellos ya tienen, digamos que un patrón de nado estándar, y a partir de eso, si es que se le pone algún tipo de tratamiento, algún tipo de estímulo, ellos deberían reaccionar de tal o cual manera. Entonces, en base a eso, más o menos que se va estudiando, que puede ser útil para estudiar este tipo de cosas, ¿no? Siguiente, por favor, Cori. Y bueno, estos son algunos de los usos que quería compartirles sobre los peces cebra. Hay muchos otros también de los que podría hablarles, como por ejemplo que también los peces cebra se utilizan para estudiar, no sé, condiciones metabólicas, ¿no? Hay modelos de peces cebra que se utilizan para condiciones de obesidad, de diabetes, como modelos para eso, ¿no? También se puede utilizar, por ejemplo, es un muy buen modelo para estudiar epilepsia, es un buen modelo para estudiar también, por ejemplo, condiciones de hipoxia, ¿no? Que eso nos sirve también bastante acá en el país porque hay mucha población que vive en altura, entonces la hipoxia es a nivel fisiológico un fenómeno muy interesante de comprender. Como les mencionaba, también hay muchas otras áreas, como incluso la educación en ciencia, que también es algo que nos interesa hacer a nosotras en el bioterio, que es a través de los peces cebra poder comprender o hacer comprender a los estudiantes de todo nivel, primaria, secundaria, universidad, hacerles comprender procesos biológicos de manera mucho más sencilla y más didáctica, sin que sea complicado tampoco. Y bueno, no sé, Cori, si también quieres agregar algo, hay algo que se me ha olvidado mencionar. Justo te quería realizar una pregunta que
bueno, me la enviaron. Bueno, básicamente había discutido las ventajas y demás, pero también preguntan sobre si hay algunas limitaciones sobre este modelo. Ah, buenísima la pregunta, gracias. Sí, es muy buena la pregunta porque también me permite aclarar algo que no mencioné. Y es que también a veces nos preguntan, em, entonces los peces cebra son mejores que los roedores o son mejores que no sé qué, no sé cuánto. Y no necesariamente, o sea, no es, yo creo que no es preciso decir que hay un modelo que sea mejor que otro. Siempre va a depender mucho de qué pregunta de investigación uno tenga y qué hipótesis uno tenga y qué experimentos, por lo tanto, uno necesite hacer. Y dependiendo de eso van a haber modelos que se ajusten más o menos a lo que uno necesite, ¿no? Dicho esto, claro, los peces cero, como les he mencionado, tienen un montón de ventajas, pero esto no implica que necesariamente son mejores o peores que otros. En todo caso, para muchas cosas por ahí que son más ventajosos, sí, pero quizás para otras no. Por ejemplo, si quiero estudiar algo, imagínate que si quiero estudiar, no sé, ciclo menstrual, por ejemplo, claramente no lo puedo estudiar en peces porque es algo de mamíferos, ¿no? O por ahí que otras condiciones muy específicas de mamíferos, claramente que no los puedo estudiar en peces cebra, etcétera, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, el hecho no sé, bueno, más cuestiones reproductivas también, ¿no? Y, y algunas desventajas, de nuevo yo diría que depende del tipo de pregunta, investigación o de la hipótesis que se tenga, de los experimentos que se quiera hacer. Y dependiendo de eso, se van a sopesar las ventajas y desventajas, ¿no? Eh, y sí, o sea, no creo que per se hayan desventajas. Va a depender bastante del contexto en el que se quieran utilizar, ¿no? Y además también cabe mencionar que no solamente se utilizan, por ejemplo, como mencioné, a nivel celular o para fluorescencia o para verlos en el microscopio, sino que incluso también se puede hacer varias otras pruebas, ¿no? A nivel, por ejemplo, bioquímico, molecular, celular, que incluyen, por ejemplo, PCRs, incluyen Western blots, como puse en alguna de las imágenes, hay inmunotinciones también. Hay un montón de técnicas desde la bioquímica y biología molecular que se pueden complementar con los estudios PCCebra, ¿no? Y de nuevo, entonces, esto de las ventajas y desventajas yo creo que va a depender más de la pregunta, del enfoque con el que se quiera abordar la pregunta, ¿no? Claro, genial. Muchas gracias. O sea, quedó al menos súper claro para mí. Espero que también les Ujú, haya respondido mucho, bueno, la respuesta les haya servido bastante. ujú. Eh, ya no hay más preguntas, más bien quisiera agradecerte por compartir tu conocimiento y por estar aquí por todo el tiempo para realizar esta charla. Eh, Sin más que decir, también como se observa acá en el PPT está el contacto de Brenda, si es que desean contactarse para, no sé, alguna rotación, alguna colaboración, sería genial hacer que lo hagan. Eh, Claro. y eso por mi parte, la verdad encantada con la charla, bueno, con el conversatorio y la charla. Brenda, ¿quisieras dar algunas palabras finales? No, nada, también agradecer a las personas que nos estén escuchando, agradecerte a ti, Cori, también por el apoyo, por la guía en este conversatorio, en esta charla. Y reiterar lo que dices de hacerles la invitación a quienes nos estén escuchando para, no sé, algún tipo de proyecto, si están interesados en explorar la posibilidad de hacer un proyecto de colaboración, un proyecto de investigación, o de alguna manera requerir algún tipo de servicio de nosotras, del uso de peces cebra, o no sé, para implementar los peces cebra a nivel educativo también, en alguna institución, en algún proyecto educativo, en algún taller, ¿no? ¿Y qué más? Sí, para una rotación también, claro, para aprender sobre el modelo, para lo que ustedes necesiten. Ahí tienen mi correo, está escrito en el PPT. Y sí, no duden en escribirme y cualquier cosa vamos conversándolo, sean de la institución que sea, va a ser un gusto siempre atenderlos, compartir, conversar y explorar posibilidades de colaboraciones, ¿no? De ampliar nuestras redes de contactos. Y nada, gracias Cori, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, en otra Antes de charla. que te retires, hay una pregunta, Ay, otra dime. pregunta, la cual es,
comentan de cómo puedo comenzar a trabajar con este modelo, dónde puedo adquirir estos ejemplares wild type. Uy, lo que pasa es que no es tan sencillo como que dónde puedo adquirirlos, ¿no? Porque no son animales que uno pueda adquirir en cualquier lado, ¿no? Porque cuando uno utiliza, bueno, se pueden adquirir, digamos que hay tiendas de mascotas que tienen peces cebra, ¿no? Pero lo que pasa es que para poder hacer investigación, en realidad, incluso los wild type no son como cualquier wild type. Wild type es una manera, es una cepa silvestre, una cepa que no tiene algún tipo de alteración genética, ni mutación, ni es transgénico, ni nada. Incluso estas cepas que no están tratadas de ninguna manera vienen de líneas genéticas que están descritas, ¿no? Y que son mantenidas con mucho cuidado en bioterios, ¿no? Sí, en bioterios alrededor del mundo. Entonces, no es como que uno pueda en realidad conseguirlo de manera sencilla, ¿no? En todo caso, si es que alguien requiriera o quisiera o estuviera interesado en utilizar peces cebra o saber cómo poder, claro, utilizarlos, implementarlos o acercarse al uso de ellos y de los wild type, pueden también escribirnos. Y según eso, o sea, dependiendo de la necesidad o dependiendo de para qué lo quieran, podemos intentar orientarles en lo posible, ¿no? Genial. Muchas gracias, Brenda. Ahora sí, con eso cerramos las preguntas. Dale, Eh, muchas gracias también. muchas gracias también por todo. Nos estamos viendo en otra ocasión. Dale, gracias. Gracias también por venir o escuchar la charla. Ya nos vemos. Gracias.